El millonario entró al pequeño restaurante con el mismo porte altivo que lo había acompañado desde que su fortuna lo convirtió en una figura temida y respetada en el mundo empresarial. Su traje impecable contrastaba con el ambiente cálido y sencillo del lugar, donde los clientes habituales buscaban un momento de tranquilidad lejos del ruido de la ciudad. Él, sin embargo, no estaba allí por tranquilidad, había ido porque su chofer necesitaba unos minutos para resolver un asunto y él no soportaba esperar dentro del auto. Así que entró, mirando todo como si estuviera evaluando un negocio que jamás le interesaría. La mesera, una joven de mirada amable y manos ligeramente temblorosas, se acercó con una sonrisa cansada pero sincera. Llevaba una libreta desgastada, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de muchas horas de trabajo. «Buenas tardes, ¿qué desea ordenar?», preguntó. El millonario levantó la vista apenas, sin dedicarle más atención que la necesaria. Mientras ella anotaba su pedido, él se fijó en un pequeño anillo plateado en su dedo. Tenía un diseño simple, casi infantil, y estaba ligeramente rayado, como si hubiera pasado por muchas manos o muchos días difíciles. «Ese anillo, es de verdad», dijo él con una sonrisa burlona, sin ocultar la sorna en su voz. La mesera se detuvo unos segundos, sorprendida por la pregunta. «Sí, claro», respondió con suavidad, sin saber a dónde iba el comentario. Él se inclinó un poco hacia adelante, alzando una ceja. «Parece de esos que venden en las máquinas de supermercado. ¿Cuánto te costó? $10, 5». La risa que soltó después fue suave, pero hiriente. La joven sintió una punzada en el pecho, no porque le importara la opinión del hombre, sino porque era evidente que disfrutaba humillarla. Fingió no darle importancia, algo que había aprendido a hacer durante meses trabajando allí. «Tiene valor para mí», murmuró. Él ladeó la cabeza como si analizara un dato irrelevante. «Qué sentimental», comentó con el tono de quien observa un objeto barato en una vitrina de lujo. Ella simplemente terminó de tomar la orden y se alejó. Pero mientras intentaba continuar su turno, el comentario la acompañó como una sombra. Ese anillo no era solo una joya barata, era el último regalo que su madre le había hecho antes de fallecer. Había trabajado horas extra para pagar su último semestre de informática, había sacrificado descanso, sueños y hasta salud. Ese anillo era un recordatorio de fuerza, no una pieza de imitación. Sin embargo, explicárselo a alguien como él habría sido inútil. El millonario, satisfecho con su pequeño acto de superioridad, sacó su teléfono y empezó a revisar correos y mensajes urgentes, como si el mundo entero dependiera de sus decisiones. Mientras esperaba su comida, observó el restaurante con aire crítico, pensando en lo lejos que estaba su vida de ese tipo de lugares. Para él, todo allí era un recordatorio de un pasado que nunca quiso vivir y que ahora despreciaba. No se dio cuenta, o no le importó, que la mesera seguía atendiendo con una calma forzada, aunque sus ojos estaban un poco más opacos que antes. Cuando ella regresó con su plato, él no la miró. Solo señaló un borde del plato donde había un pequeño derrame de salsa. «Qué falta de cuidado», dijo con tono paternalista. Ella asintió y limpió el borde con delicadeza. Él siguió hablando como si ella no estuviera allí. «La gente debería esforzarse más, ¿no crees? Detalles como estos hacen que uno se quede atrapado en trabajos así». La mesera apretó la lengua contra el paladar para evitar una respuesta impulsiva. Guardó silencio. Mientras él comía, ella observaba desde lejos. No lo odiaba, simplemente sentía lástima. Un hombre con tanto dinero y tan poca empatía era, en cierto modo, más pobre que ella. Y aunque él nunca lo imaginaría, pronto necesitaría algo más valioso que una mesa limpia, necesitaría la inteligencia, la paciencia y la voluntad de alguien a quien había humillado sin pensarlo. Porque ese mismo día, sin que él lo supiera, su imperio comenzaría a derrumbarse y el destino terminaría poniendo a la chica del anillo barato en su camino otra vez. La mañana siguiente amaneció gris y pesada sobre la torre corporativa del millonario, como si el clima anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de sus oficinas. Desde muy temprano, llamados urgentes, correos alarmantes y mensajes insistentes saturaban su teléfono. Él, que siempre caminaba con seguridad absoluta, ahora avanzaba por los pasillos con el ceño fruncido, ignorando los saludos nerviosos de su personal. Algo grave estaba ocurriendo, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Al entrar a la sala de juntas, encontró a su equipo técnico reunido alrededor de una gran pantalla llena de códigos rojos, gráficos que se desplomaban y alertas parpadeantes. El director de sistemas, un hombre con más de 20 años en la empresa, se limpió el sudor de la frente antes de hablar.
Señor, creemos que alguien manipuló el software de gestión financiera. Hay inconsistencias en los registros, movimientos duplicados y transacciones fantasma que no podemos rastrear. El millonario exhaló de golpe, como si le acabaran de dar un golpe directo al pecho. Manipulación, ¿me estás diciendo que estamos siendo hackeados?, preguntó con un tono más bajo del habitual, lo que solo aumentó la tensión en la sala. El director negó lentamente. No exactamente. Parece más bien un error interno, una falla en el algoritmo que alguien pudo haber provocado por accidente. Pero no encontramos el origen. Y lo peor, si no lo resolvemos pronto, el sistema colapsará completamente y podríamos perder millones. Esa última palabra cayó con el peso de un martillo. El millonario pasó una mano por su cabello, frustrado. Él no entendía de códigos ni algoritmos, su talento estaba en los negocios, no en el lenguaje cifrado que ahora amenazaba su imperio. Las siguientes horas fueron un caos. Técnicos entrando y saliendo de la sala, pantallas que mostraban resultados inconclusos, llamadas de socios preocupados. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión. Él caminaba de un lado a otro, exigiendo respuestas que nadie podía darle. No contraté al mejor equipo, resuélvanlo, repetía con desesperación. Pero el equipo ya estaba trabajando al límite, y la sombra del fracaso se extendía por la oficina como un humo imparable. A la hora del almuerzo, aunque no tenía hambre, el millonario decidió salir un momento para despejar la mente. Sentía que si se quedaba un segundo más entre pantallas y malas noticias, iba a estallar. Bajó al estacionamiento y le pidió al chofer que lo llevara a cualquier sitio cercano. El chofer, reconociendo su angustia, lo condujo al único lugar que sabía que no estaría abarrotado, el pequeño restaurante del día anterior. Al entrar, el millonario no tuvo la arrogancia de la primera vez. Su mirada estaba perdida, su postura encorvada por el cansancio y la preocupación. La mesera lo reconoció de inmediato, no esperaba volver a verlo tan pronto, y mucho menos con esa expresión de derrota en el rostro. Se acercó con cautela. ¿Desea ordenar algo?, preguntó con la misma voz suave de siempre. Él suspiró profundamente, apoyándose en la mesa como si el peso del mundo reposara sobre sus hombros. Solo un café, fuerte, respondió. Ella sintió y fue por la bebida. Mientras esperaba, él hablaba solo, casi sin darse cuenta. Registros duplicados, movimientos inconsistentes, ¿cómo es posible que nadie entienda qué está pasando?, murmuró mientras se frotaba las sienes. Cuando la mesera regresó, escuchó por accidente una parte de lo que decía. Registros duplicados, repitió sin pensarlo. Él levantó la vista, sorprendido de que alguien como ella mostrara interés. Sí, un error que nadie logra rastrear. Tengo a 2 expertos intentando resolverlo y no encuentran el origen. La joven dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Luego, con una mezcla de duda y valentía, preguntó, ¿han revisado el módulo de auditoría interna? A veces, cuando los sistemas heredan datos antiguos y no se sincronizan bien, generan duplicados que parecen transacciones nuevas. Me pasó algo parecido en la universidad, en un proyecto de administración de bases de datos. El millonario se quedó mudo. No era solo la sugerencia, era la claridad con que lo había dicho. ¿Tú estudias algo relacionado con eso?, preguntó él, genuinamente intrigado. Ella asintió. Ingeniería en informática. Me faltan 2 semestres. Trabajo aquí para pagar mis estudios. Por un segundo, él no supo qué decir. La chica a la que había humillado por un anillo barato hablaba con más seguridad que algunos de sus propios técnicos. ¿Podrías explicarme mejor qué quisiste decir?, preguntó, esta vez sin arrogancia. Y mientras ella tomaba asiento para explicarle, con palabras sencillas, lo que su equipo no había podido traducir, él tuvo una revelación incómoda: el conocimiento no siempre viene vestido con trajes caros, y el valor no siempre brilla en oro. El millonario apenas llegó a su oficina cuando reunió de inmediato a su equipo técnico. Esta vez, llevaba en la mente las palabras de la mesera, que resonaban con una claridad incómoda. Revisen el módulo de auditoría interna. Busquen datos heredados o desincronizados. Repliquen el error desde ahí, ordenó con voz firme. Los técnicos se miraron entre sí, sorprendidos de que él mencionara algo tan específico. Aún así, obedecieron. Comenzaron a trabajar con rapidez, navegando por rutas de sistema que no habían explorado antes. Apenas 20 minutos después, una de las especialistas levantó la vista con los ojos muy abiertos. Señor, encontramos algo. El millonario se acercó a la pantalla.
Allí estaban los datos duplicados, escondidos entre archivos antiguos que el sistema había heredado de una versión anterior. Era un error silencioso, pero devastador. Y peor aún, cada intento de reparación automática lo multiplicaba sin que nadie lo detectara. Su equipo lo miró con mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo supo qué buscar?, preguntó el director de sistemas. El millonario parpadeó, incómodo pero honesto. No fui yo. Mientras los técnicos corregían el error y estabilizaban la plataforma, él no podía dejar de pensar en la chica del restaurante, la mesera del anillo barato, la que había soportado sus comentarios sin perder la calma. Él, un hombre rodeado de expertos y recursos ilimitados, había necesitado del consejo de alguien a quien había subestimado profundamente. Aquella idea lo acompañó durante toda la tarde, hasta que finalmente decidió hacer algo que jamás imaginó, volver al restaurante, no como cliente arrogante, sino como alguien que debía dar las gracias. Cuando entró, la joven estaba recogiendo unas mesas. Al verlo, su postura se tensó apenas, recordando la humillación del día anterior. Él se acercó, no con altivez, sino con una humildad torpe que casi le costaba admitir. «Necesito hablar contigo un momento», dijo. Ella dejó lo que estaba haciendo y se acercó con cautela. Él respiró hondo. «Tu sugerencia salvó mi empresa». «Lo que dijiste, era exactamente el problema». La mesera abrió los ojos con sorpresa. No esperaba ni siquiera que él recordara su comentario, mucho menos que hubiera hecho una diferencia real. El millonario continuó, esta vez con voz más suave. «Ayer me comporté como un idiota. Te juzgué sin conocerte. Me burlé de algo que para ti tenía valor. No tengo excusas». Ella guardó silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Él respiró hondo otra vez, como si cada frase le costara esfuerzo. «Quiero enmendarlo. Si estás dispuesta, quiero ofrecerte una oportunidad, una pasantía remunerada en mi empresa mientras terminas tus estudios. Tienes talento. Mucho más del que muchos allá arriba presumen tener». La mesera sintió un nudo en la garganta. No por el ofrecimiento, sino porque por fin veía en él algo auténtico, arrepentimiento. Miró su anillo, lo acarició con el pulgar y luego levantó la vista. «Acepto, pero no por usted», dijo con serenidad. «Lo acepto por mí». El millonario asintió. Era justo. Y mientras salía del restaurante, entendió por primera vez en años que las riquezas no siempre están en los bolsillos, sino en las personas que uno decide valorar.